Buenas noches. Buenas noches con todos y con todas los que se encuentran en esta sala para dar inicio ya a nuestro tercer módulo de lo que es el curso de estimulación temprana. Bueno, felicitarles a los que llegaron a culminar este curso, ¿no? A los que han asistido en las 3 sesiones, ya que es un curso de mucha importancia. No solamente para los que ejercemos la docencia, sino para todas las personas, porque el conocer algo fortalece nuestras capacidades, pues, como personas, ¿no? Y, bueno, nos va a dar algunas pautas para poder contribuir en algo con la familia, con las colegas, con las personas que los necesiten y con nuestros mismos niños, ¿no? Todo lo que hacemos es en beneficio, pues, a nuestros niños, que son la razón de ser de cada institución educativa. Heidi Danixa Damián, ¿desde cuándo empezó el curso de estimulación temprana? Nos pregunta. Esta es la tercera semana, Heidi, y con la tercera semana estamos desarrollando el tercer módulo. Entonces, hoy ya estamos finalizando con este curso. Tenemos 30 participantes. Voy a empezar a compartir pantalla para conversar un poco sobre el tema que corresponde a esta noche. Bueno, tenemos el módulo 3 de estimulación temprana, ¿no? Este módulo lleva por título Estimulación del lenguaje, ¿no? En la educación del niño. Entonces, como nosotros entendemos este curso, a partir del título ya nos damos cuenta, pues, que este módulo se trata sobre lo que es la estimulación del lenguaje, ¿no? Tenemos acá en el capítulo 1, nos dice estimulación del lenguaje del niño, ¿no? Estimulación del lenguaje del niño, el capítulo 1, luego tenemos el capítulo 2, desarrollo de las conductas, el capítulo 3, que es un plan de actividades para la estimulación del lenguaje del niño. Entonces, quisiera tener la participación de ustedes y pues que me comenten algo sobre lo que es la estimulación del lenguaje del niño. ¿Alguien de ustedes, a ver si voluntariamente quisieran participar? Yoli Rebasa, por ahí tenemos a Yoli Rebasa, tenemos 33 participantes. Amaya Castillo, ¿qué es lo que nos puede, Danitza Valdés también está por acá, qué es lo que nos pueden comentar, ¿no? En cuanto a lo que es estimulación del lenguaje del niño? ¿Qué se entiende por estimulación del lenguaje? A ver, sus comentarios, queremos escucharlas. Karina Durán levantó la mano. Muy bien, Karina. Activa tu micrófono. Buenas noches. Sí, señorita. Bueno, la estimulación del lenguaje es tratar de darle estrategias alegres, innovadoras a los niños para que ellos puedan tratar de una manera divertida, de tratar de hacer los ejercicios, los fonemas, ¿no? Toda estimulación para que ellos tengan un buen habla continuamente, ¿no? A través de pictogramas, a través de figuras, ellos pueden tratar de estimularlos y ayudarlos a que ellos traten de decirlo adecuadamente. ¿Se me escuchó? La parte final no se me escuchó. No se está escuchando.
¿Se escucha? Sí, sí, Ahí, ahí. Ok. Bueno, estabas diciendo que la estimulación del lenguaje es tratar de que el niño se le estimule de una forma divertida, de una forma amena, para que él pueda reaccionar y tratar de hacer los ejercicios que nosotros les pidamos, ¿no? De repente a través de pictogramas, a través de figuras, ¿no? De todas estrategias que tengamos innovadoras para que el niño sea parte de esta estimulación y pueda lograr él repetir, sea fonemas, vocales, ¿no? Toda serie de ejercicios que nosotros le podamos dar. Profesora Marixa, creo que su micrófono está apagado. Alguien me lo apagó, creo que fue el director. Bueno, ¿qué podemos decir con respecto al desarrollo de conductas en esta estimulación del lenguaje del niño? ¿Alguien nos puede decir su opinión? A ver, Amalia Castillo. ¿Se encuentra por ahí Amalia Castillo? ¿No? ¿Alguien más? ¿Danitza? Buenas noches, Miss. Sí, a ver, Buenas. desarrollo de conductas con referente a la estimulación del lenguaje. Utilizar actividades, ¿no? Para que el niño pueda imitar actitudes o las mismas palabras que nosotros vayamos enseñándoles para que ellos puedan vocalizar bien, ¿no? Por ejemplo, una conducta de repente podría ser que el niño no pronuncia bien una palabra o algo que quiera pedir, por ejemplo, ¿no? No pronuncia bien la palabra, de repente agua al momento de pedir su agua, ¿no? La persona, pues, a manera de ejemplo, cuando él quiere pedir algo, nosotros, pues, decirle claramente la palabra, ¿quieres agua? Toma tu agua, y hacer que ellos también vayan interiorizando en su mentecita, ¿no? Escuchando cada vez que nosotros vayamos repitiendo la palabra para que poco a poco él vaya teniendo el ejemplo a partir de nosotros, ¿no? Para que posteriormente pueda decir bien, por ejemplo, la palabra agua, ¿no? Perfecto, sí. Poco a poco nosotros ir reforzando con esas conductas con la disposición, ¿no? Correcta, con la interpretación correcta, haciendo como si nosotros, ¿no? Entendiéramos realmente lo que él dice y lo que él dice estaría claro, ¿no? Entonces, muy bien, quieres que te alcance agua. Muy bien, acá tienes el agua, ¿no? Entonces, no hacer lo que repita. A ver, de nuevo, agua.
estamos en ese aspecto maltratando al niño, ¿no? Entonces, dejarlo de que su nivel de desarrollo en el lenguaje vaya paulatinamente, porque esto se da de acuerdo a su edad. Rita Chambergo, a todos, no se escucha nada, dice. Yo sí escucho, no sé si ustedes no escuchan. Jessica Becerra Castro nos dice, repitiendo los compromisos que recibe la atención o aprobación de los adultos, también, ¿no? No sé si de repente ustedes no escuchan, yo sí estoy escuchando. A ver, el plan de actividades para la estimulación del lenguaje. ¿A qué se referirá cuando hablamos del plan de actividades para la estimulación del lenguaje? Eliana, por ahí tenemos a Eliana. ¿Nos puede comentar, por favor, qué entiende sobre el plan de actividades para la estimulación del lenguaje? Buenas noches. Buenas noches. Yo en el plan de lenguaje entiendo que es hacer técnicas para cada niño para que pueda pronunciar bien las palabras. En ocasiones se ha visto que los niños, pese a que tienen 3, 4 años, no está bien estimulado lo que es el lenguaje. Solamente hacen gemidos, como cuando les pides pasa, cuando ellos quieren algo, y dices y en ocasiones no dicen nada, ni tampoco dicen papá y mamá. Son pocos niños a veces, bueno, después de pandemia que se ha visto que tienen un lenguaje fluido. Es lo que yo Exacto. entiendo. Ya. Y cuando esto sucede, ¿qué podemos hacer? En mi caso, yo también justo el tema me incluye a mí porque estoy como auxiliar de educación, ya como 4 años, y es la primera vez que me ha tocado una clase de 2 añitos, en la cual he visto una niña que ya tiene 2 años y medio, y que no hablan, que habla solamente papá y mamá. Dice papá, mamá. Pero cuando quiere su agua, dice ah. Y pese a que le estamos haciendo las praxias, no vemos avance en ella. Recién vamos ya casi, ya para terminar este mes, pero solamente dice papá y mamá. Digo, ¿qué podemos hacer aparte de las praxias, no? ¿Cómo podemos trabajar? Porque en verdad a mí por lo menos me causa extrañez que ella no puede hablar. Y en cambio tengo otro pequeño que que no dice nada, absolutamente nada, y solamente señala y hace sonidos y llora. Y en ese caso, profesora, ¿qué se puede hacer? Usted trabaja en un colegio, bueno, todos los colegios son inclusivos. ¿Trabaja en un colegio inclusivo o un EVA? No trabajo en un colegio exclusivo, no para nada, pero es un colegio especial, jardín, normal, pero he visto que después los niños de pandemia han regresado así, porque todos los papás me dicen, no, son niños pandemia. Sí, pues ha habido muchas dificultades con los niños, bueno, llamados pandemia, ¿no? Porque realmente en esa etapa de pandemia que han sido 2 años, muchos niños se han quedado solos en casa y no se han relacionado con otros niños. Entonces, la mejor manera de desarrollar, pues, lenguaje es en la interrelación, ¿no? Es en las interacciones, ¿no? Entonces, estos niños realmente no han tenido todo ese proceso. Como que también a veces preocupa un poquito y hay que ver si realmente se debe a que no se han relacionado con sus amigos, con los familiares, es otra situación ya que requiere de otro tratamiento, ¿no? Entonces, las docentes, las auxiliares, las personas que nos relacionamos con niños, vamos viendo día a día el avance de cada niño, ¿no? Y bueno, vamos celebrando sus logros, porque eso pasa, cada niño logra algo y nosotros disfrutamos juntos con él, aplaudimos ese logro. Pero cuando alguien está con alguien se ha conectado, creo que del celular y de la máquina, por eso se escucha el eco. No, cuando ya nos vemos que realmente esa conducta
persiste, hay que preocuparse un poquito y ya acudir de repente a conversar con la mamá y tal vez de repente por ahí relacionarnos con los que trabajan en SAANE, ¿no? Para que vayan a apoyarnos y vean realmente qué es lo que está pasando. Porque nosotros no podemos determinar nada absolutamente con respecto a que el niño tenga una dificultad por X motivos, ¿no? Simplemente vemos el avance. Cuando ya no podemos lograr nada, nos preocupamos y ahí sí podemos, como dice, pedir auxilio, ¿no? Y decir qué está pasando y ver una persona ya que nos dé las pautas de por qué ese comportamiento. Acá nos dicen, ¿no? Que tendríamos que darle experiencias las experiencias que necesite para desarrollar al máximo sus potencialidades, ¿no? Del desarrollo. Estimular a que el niño hable los nombres y enseñar sus nombres de los objetos también, ¿no? Entonces, ustedes saben que todos los aprendizajes se dan por la interacción con el contexto, ¿no? Se da en la exploración, en la manipulación de los objetos. Y esa manipulación no solamente nos referimos al área de matemática, ¿no? Donde el niño es capaz de ver características y todo eso. No, esa exploración, esa manipulación con los objetos es la primera relación que tiene el niño con su contexto. Entonces, a partir de ahí, recién va a despertar ese interés, ¿no? De pedir de repente un juguete, un material, algo que le gustó, o de alcanzarlo. Y como nos hemos dado cuenta en los módulos anteriores, nos habla también de que en el niño, por ejemplo, se prioriza el desarrollo motor, ¿no? Claro, va a la par, pero el niño desarrolla su lenguaje más paulatinamente que el desarrollo motor. Entonces, hay que tenerle también un poquito de paciencia. Yo tengo un sobrinito que ya va a cumplir 5 años y es un conversador y te hace unas conversaciones muy coherentes, ¿no? Pero sin embargo, hay momentos en que te habla tan rápido que no lo entiendes qué te dice. Y le pregunto a la mamá, ¿qué me dijo? Me dice, no sé. Y yo digo, no, si tú eres su mamá no lo entiendes, yo. Entonces yo le digo, hijo, a ver, repíteme, pero más calmadito, ¿no? Entonces, ya, ya, te comprendí, ¿no? Y muchas veces ni lo comprendí, pero ya, acepto, porque no podemos maltratar al niño diciéndole prácticamente con nuestra reacción que no lo entendimos o que no logró expresarse. Entonces, vamos a ver qué nos dice acá. En la estimulación del lenguaje del niño, ¿no? Tenemos nosotros que ver qué es el lenguaje. Entonces, ¿qué es el lenguaje? ¿Cómo consideramos el lenguaje? A ver, por acá. ¿Cuál sería la definición que le damos al lenguaje? Vamos por acá. Edita, ¿nos puedes decir qué es el lenguaje, por favor? A ver, nuestra amiga Edita. También está Yamilet Cabellos. Sí, mis buenas noches. Buenas noches. Te escuchamos. ¿Qué entiendes por lenguaje? Un momento, Liz, voy a bajar el volumen del televisor de esta niña. Apaguen el televisor, pues, si no, no nos vamos a entender. Parecemos Napoleón, queremos hacer muchas cosas a la vez. A ver, te escuchamos, hija. Bueno, a ver, bueno, mis buenas noches con todos. Bueno, lo que yo entiendo es a ver, no. ¿Cómo me dice la pregunta? ¿Qué entendemos por lenguaje? Ay. Bueno, ¿qué entendemos por lenguaje? Bueno, ¿qué entiendo yo por lenguaje? Es bueno, es para poder trabajar con los niños de 0 años a
Además, no con juegos, con canciones, con técnicas, tal vez de señales. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Gracias, muchas gracias. Acá Ya. en el chat ya tenemos, maestra, lenguaje es la acción de comunicarnos, dice, ¿no? Y también tenemos a Yulisa para todos. Es una capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Muy bien, gracias por sus participaciones. Entonces, el lenguaje en educación inicial, ¿no? Justo lo que nos corresponde, el cimiento de la formación, el cimiento del desarrollo del ser humano, el lenguaje en educación inicial. También tenemos la importancia del lenguaje en la escuela. Y nos dice también acá cómo fomentamos el lenguaje oral, ¿no? Y ya por ahí nos habían dicho, pues, ¿no? A través de diferentes ejercicios, diferentes juegos, ¿no? Y la importancia, pues, nos dice el mismo lenguaje, ¿no? Porque surge la necesidad de comunicarse. Entonces, tenemos también el desarrollo de la pronunciación y su importancia en la comunicación. Tenemos las habilidades comunicativas, el lenguaje oral y su desarrollo. Tenemos nuestro currículo de educación inicial, la estimulación del lenguaje como refuerzo en el hogar, ¿no? Nosotros con los padres conversamos y siempre le comentamos, y justo, ¿no? Con la participación de su compañera, que nos decía de que tiene 2 niñitos, pues que no, uno solamente dice mamá, papá, y otro que no puede, no se comunica, ¿no? Con palabras, porque siempre hay una comunicación no verbal. Sin embargo, no tiene esta comunicación oral, no tiene el desarrollo de este lenguaje oral. Entonces, ¿cómo nosotros desde la estimulación trabajamos con la familia? ¿Qué le recomendamos hacer a la familia? Y para todos estos aspectos hay pues diversidad de actividades didácticas. Hay X actividades, ¿no? Entonces vamos a continuar. Y efectivamente pues vemos que el lenguaje es un proceso de interacción, ¿no? Es un proceso de interacción social, ¿no? Que se aplica a un sistema de símbolos mediante los cuales el ser humano intercambia experiencias afectivas y cognitivas en un plan dialógico, influyendo recíprocamente en las conductas. Hace uso de un conjunto de signos y símbolos que le permite interactuar con su entorno, ya que tiene una funcionalidad comunicativa, social y cognitiva. Entonces, ¿qué es la comunicación? Es un proceso de interacción donde a través de la palabra, ¿no? Del lenguaje oral, nosotros llegamos a establecer diálogos, llegamos a establecer o a representar de repente por ahí una acción, una actividad o a solicitar lo que nosotros deseamos. Es el uso de la palabra para expresar nuestros sentimientos, para la comunicación, ¿no? Entonces, tenemos, a ver, el programa de educación inicial. Alguien que nos dice, a ver, sobre el programa de educación inicial. Vamos a ver, alguien que desee participar. ¿Qué nos dice sobre el programa? ¿Qué nos trae este programa de educación inicial? Tenemos por ahí alguien que le gusta participar. Vamos a ver. Luis Grados y Tania Pinchi. ¿Qué nos dicen sobre el programa curricular de educación inicial? ¿Qué encontramos en el programa curricular de educación inicial? Escuchamos, Luis. Bueno, Miss, buenas noches. Buenas noches, Luis. Bienvenido. Bueno, en este caso, en lo que corresponde a inicial, bueno, hace 5 años que vengo teniendo la experiencia en un jardín particular. Ahí, bueno, se trabaja la competencia, se desenvuelve, ¿no? La competencia se desenvuelve y el cual tiene 2 capacidades, ¿no? Ya. Bueno, lo que a mí me respecta, en el jardín, bueno, se trabaja conjuntamente con los temas que hacen
las profesoras de aula, ¿no? Lo que se hace en el plan anual de trabajo. Ya. Y bueno, en este caso ahorita estamos, en estos meses siempre se hace el tema de adaptación, ¿no? Porque yo siempre he llevado con niñitos de 2 y 3 años. Bueno, con 4 y 5 años no tuve la experiencia todavía. Bueno, las encargadas siempre dicen por las características personales que tengo, siempre me dan 2 y 3 años. Y bueno, en esta cuestión de adaptación, trato de hacer en lo posible en lo que corresponde al programa, a la unidad, todo lo que concierne a juegos, a didáctica, eh, a, a recibir también, bueno, en este caso las orientaciones de los docentes de aula para que me indiquen qué otros se puede hacer para llamar la atención de los niños en esa edad que es realmente bastante trabajoso, ¿no? Porque a veces hay niños todavía que llaman al papá, a la mamá, no tienen que estar todavía al lado de ellos. Pero sí muy gratificante en todas las actividades que luego ya se hacen, que esto más o menos dura un mes esta adaptación y que luego ya los niños poco a poco van entendiendo todas las dinámicas que uno realiza, todas las acciones que ellos deben realizar, en este caso en forma individual, bueno, y siempre a los que faltan su apoyo, apoyarles, ¿no? Y yo siempre trato de hacer circuitos de acuerdo a los temas que yo planifico en este caso. Trato de hacer circuitos para que ellos en forma individual y por medio de imágenes, por medio de la palabra, por medio de sonidos, ellos también lo traten de hacer, buscando pues las Las diferentes estrategias. técnicas que uno podría encontrar, ya sea en forma personal por la experiencia o también, en este caso, yo siempre me baso en YouTube porque hay bastantes, en Facebook también que estoy encontrando bastantes colegas que tienen sus espacios personales que también, gracias a Dios, me puedo guiar de ellos para estas acciones que se hace durante el año. Gracias, Luis. Excelente participación. Estás en el periodo de adaptación, provecho. Y con Ahorita, niños de 3 años. sí, especialmente 2 añitos es, bueno, pero gratificante con los niños porque uno que es padre, yo me convierto en padre como ellos, pues no hay que darles el cariño, el amor, la paciencia eterna que ellos necesiten en su momento y, bueno, tratar de ir apaciguando esos temores quizás que ellos tienen al no tener al papá cerca, ¿no? A mamá cerca. Y gratas experiencias que uno tiene y también experiencias graciosas durante el accionar con los pequeños. Y es toda una cajita de sorpresa con los niños. Bien, Sí, Luis. así es, todos los días, todos los días. Y nos sacan sonrisas también con sus características que ellos Sí. tienen. Te felicito más bien por esa disposición, por esa entrega, mira, a tu carrera docente, ¿no? Eres docente de educación inicial. Sí, bueno, tengo la especialidad de educación física, pero bueno, cuando estamos pues en lo que corresponde a la preparación en el pedagógico, muchas veces no nos preparan para estos temas, ¿no? Uno ya va ganando experiencia y gracias a Dios durante los 5 años, bueno, creo que estoy haciendo un buen trabajo porque me sigo manteniendo ahí en el particular y aprendiendo siempre cada año de los pequeños, ¿no? Porque son nuevas experiencias. También tratar con tema con los papás, a veces que algunos no son muy pacientes y todo ello, ¿no? Que conlleva este tema de la educación, que no es solamente con los niños, sino también con los padres. Gracias, Luis. ¿Cómo no te van a conservar ahí si lo que todas las instituciones necesitamos son docentes de educación física que nos ayuden con lo que es el desarrollo motor de nuestros niños, ¿no? Nosotros lo Así es. hacemos, pero lo hacemos de acuerdo a las orientaciones que nos manda el currículo, la guía. Pero un Así es. profesional en el área busca y utiliza diversas estrategias que realmente son admirables, ¿ah? ¿No? Yo tengo también esto por ahí, conocimiento de algunos docentes que dictan el área de psicomotriz en algunas instituciones y es una gran ventaja, una gran ayuda, ¿no? Sí, y para indicarles también que, bueno, en este tiempo de pandemia ha sido realmente un trabajo triple cuando hemos hecho este tema con los pequeños, ¿no? Porque necesariamente tenía que haber alguien a su lado y ese tiempo nos hemos convertido también en constructores de materiales, ¿no? Ya no botábamos las cosas de la casa,
tenemos que utilizarlo, pintarle, darle alegría a nuestros espacios en este caso. Y eso hemos hecho durante esos 2 años y muy grato también estos temas. Y gracias a Dios ha habido colegas de la especialidad y otros deportistas que me guían en el Facebook. En este caso es de nuestro amigo Rosel, que tengo, siempre le sigo, que ha sido un gran guía para mí durante esos tiempos, ¿no? Un especialista en esos temas de los pequeños, de la motricidad, y que él también tiene especialidades de trabajar con niños de necesidades especiales, valga la redundancia. Educativas. Así es, y gracias a Dios, el amigo Rosel, que es hermano del boxeador Rosel, su hermano también que es especialista en estos temas, ha sido un gran apoyo para mí en esos tiempos de pandemia. Qué bueno, Luis. ¿Por qué te has callado tanto y recién te escuchamos en la tercera sesión? Me va a disculpar porque estaba también en unos cursos con el particular y en las noches ya volvía muy tarde de esos temas. Recién por estos tiempos nos estamos ya teniendo un poquito más de tiempo y realmente ya he llegado cuando ya había acabado el curso, ¿no? Mil disculpas por eso. No te preocupes, Luis. Bueno, lo importante es que se preocupan y están en contacto con la virtualidad y así podemos aprender pues unos de otros, ¿no? Entonces, acá tenemos participación ya. Tenemos acá Nilda, dice, el programa de educación inicial se trabaja en 2 grupos, el primer ciclo de 0 a 3 años y el segundo ciclo de 3 a 5 años. Dótila Corcuera Cabero, a todos. En el primer ciclo los niños se comunican a través de gestos, movimientos, señas y algunas palabras iniciales para comunicarse con el adulto cuidador, ¿no? Entonces, esto nos hablas de la etapa de adaptación. Lo que pasa que a esa edad el niño de 3 añitos recién pues está construyendo su individualización, ¿no? Y se está separando prácticamente de la mamá, de la casa, y están sufriendo lo que es el desapego, pues, ¿no? Entonces, en esta etapa de transición, ¿no? Del hogar a la institución educativa, tenemos que darle, pues, esa transición adecuada, ¿no? ¿Para qué? Para que el niño se adapte con facilidad, pues, a la institución educativa. Y esta transición sea una transición amigable, una transición que le dé seguridad, le dé confianza, ¿no? Porque si nosotros al niño en esta etapa de adaptación hacemos una mala transición, entonces vamos a tener problemas, ¿no? Nosotros no, pero el niño sí, en su desarrollo. Y también nosotros en parte porque si hacemos mala transición, pues vamos a tener malos resultados y también por ahí los padres de familia se van contra nosotros. Entonces, como dice Luis, nos convertimos en segundos padres, segundas madres para nuestros niños y lo tratamos a los niños como quisieran que lo traten a los nuestros, ¿no? Así es, así es. Sí. Entonces, sí, efectivamente, en el programa curricular de educación inicial, además de las informaciones que nos trae el currículo nacional, como es el perfil de ingreso, los enfoques transversales, ¿no? Tenemos también lo que se refiere a educación inicial, que está pues organizado en 2 ciclos, ¿no? El primer ciclo con la atención de niños de 0 a 3 años y el segundo ciclo con la atención de niños de 3 a 5 años. Entonces, vemos que ya nos dijo su compañera ahí en el chat, nos dice que en el primer ciclo pues se comunican a veces, ¿no? Con gestos, ese lenguaje no verbal, ¿no? Pero esta comunicación surge también de una necesidad, ¿no? El niño, como decía su compañera, quiere agua o quiere solicitar algo, entonces el niño trata de comunicarse. Y de acuerdo a la necesidad, el niño va a implementar ese proceso de comunicación, ¿no? Entonces, en las interacciones con el entorno descubren el placer de comunicarse y transitan de la comunicación no verbal a la comunicación verbal. Ahí surgen, pues, en esta edad de 0 a 3 años, sus primeras palabras y poco a poco se van incrementando, ¿no? Hay niños que de acuerdo a sus características, pues nunca son iguales con los otros niños. Entonces, paciencia y buen humor y le damos las oportunidades de aprendizaje
de exploración, de experimentación para que el niño realmente pueda, pues, desarrollar este lenguaje. Van indicando, también nos dice acá, van indicando mediante señas. A ver, vamos a leer por acá. Dice, en el ciclo 1 los niños se comunican a través de gestos, movimientos, señas y algunas palabras iniciales para comunicarse con el adulto cuidador. Muy bien. Gracias, Dotila. Fabiola, van indicando mediante señas y poco a poco van hablando. ¿Qué tenemos que hacer para que el niño vaya hablando? Fortalecer, ¿no? Si me señala que quiere el carrito, yo le digo, ah, muy bien, ¿quieres tu carrito? Acá tienes tu carrito. Entonces, para la próxima, el niño va a empezar ya a decir, pues, de repente, no carrito, pero alguna palabra que signifique que necesita ese carrito. Luis Grados, hoy tuve natación con ellos, 2 y 3 años, y gratamente pude hacer sin dificultad la familiarización, y hubo niños que ni siquiera querían salir del agua. Ya me imagino. ¿Dónde trabajas, Luis? Pues ahorita trabajo en el Jardín Particular Villa Bolivariana en Tarapota. Uy, el calor, pues, ¿quién va a querer salir del agua ahí, no? Sí, puedo decir gratamente de 40 niños, habrá habido 2, 3 que no quisieron al final, pero sí de Cuando voy a alguna manera Tarapoto, se les les, digo, ay, Dios mío, vamos al purgatorio, porque por lo hace menos se les hace demasiado caminar un poquito ahí, pero calor. había niños que hasta llorar por no querer, cuando terminó su No. ejercicio querían continuar. Se cansó el profesor y los niños no. No, para mí normal porque hay niños que a veces, como usted dice, en el calor, que se hacen las actividades, llevarles allá a un espacio donde van a estar más frescos, más relajados, como que les calma esa actitud a veces, demasiado, extrovertida que tienen, ¿no? Ahí como que se apaciguan y a veces te hacen caso más que ahí en la piscina que afuera, ¿no? Y muy bonito la experiencia hoy día. Yo pensé que me iba a ser un poco más dificultoso, pero y ni la auxiliar tuvo la necesidad de entrar conmigo, ¿no? Conmigo es suficiente y los niños que han hecho sus actividades con muchas ganas. Qué bueno, Luis, ya visitaremos Tarapoto fin de año, Está como bienvenida, siempre. Miss. Un calorcito Sí, todo el momento. sí, todos los años voy para Navidad o para Año Nuevo. Ya, entonces, de acuerdo a las aportaciones de sus compañeras, sí, pues, ¿no? En el primer ciclo, de 0 a 3 años, el niño mayormente se comunica, pues, a través de una comunicación no verbal, ¿no? Pero luego de esta comunicación no verbal, pasa ya a una comunicación verbal, ¿no? Y en este proceso, ya en el segundo ciclo, los niños y niñas enriquecen ya su lenguaje y amplían su vocabulario. Progresivamente aprenden a adecuar su lenguaje según su propósito con las personas, ¿no? Con las que interactúan. Además, empiezan a interesarse por el mundo escrito, surgiendo en ellos el deseo y el interés para comunicarse, lo que sienten o piensan por medio de sus hipótesis de escritura. Si nos damos cuenta, a los 4 o 5 años, cuando ya salimos con el niño a la calle y a veces antes, te dice mamá, ¿qué dice ahí? ¿No? Y están mirando los carteles. Ah, ya, hija. Ahí dice, bueno, de repente, claro, ¿no? Que siempre tiene sus propagandas. Claro. Otro día pasamos y dice, mamá, ¿qué dice ahí? Claro, hasta que dice, no, mamá, ahí dice claro, ¿no? Y esa imagen, ese contacto, esa imagen visual, esa memoria visual que el niño tiene, lo va a llevar a grabarse ya las palabras, incluso las letras, los fonemas, las formas de estos fonemas. Y poco a poco ya va a surgir pues el interés, ¿no? De comunicarse a través de lo que se refiere a la escritura. Entonces, poco a poco, paulatinamente, como vemos, de una comunicación no verbal, vamos a pasar a la comunicación verbal, y no solamente en la oralidad, sino también a través ya de la producción, de la escritura y la lectura.
Entonces, el desarrollo del lenguaje va ligado pues a todas estas capacidades, ¿no? Que en conjunto van a desarrollar esta competencia. ¿Qué más tenemos en nuestro currículo, en nuestro programa curricular? Acá tenemos mensajitos en el chat. Vamos a revisar. ¡Qué bueno! Por acá. A ver, van, dice, indicando mediante señas y poco a poco van hablando. Podemos ayudarnos con algunas técnicas, como por ejemplo el soplo. Y para hacer el soplo, ¿a qué ejercicio nos estamos yendo? ¿No? Nos estamos yendo a los ejercicios de respiración, porque cargamos primero el pulmón y luego soplamos. Y el niño va liberando así, ¿no? Algunas energías y de hecho va a movilizar los labios, va a movilizar la boquita y así también pues va a ejercitarse, ¿no? También nos dice, a ver, así es con los sorbetes, también con los sorbetes. Las burbujas, por acá ya se acordaron de los ejercicios que hacen los niños. Hacer ejercicios con la lengua, claro. ¿No? De repente por ahí los niños que tienen dificultades para hablar, como les gusta tanto el dulce, cogemos el chupetín, ¿no? Lo pasamos alrededor de sus labios y le decimos, a ver, con tu lengüita vas a limpiar tu labio. ¡Qué rico! ¿No? Entonces, por ahí también hay ejercicio. Soplar las velitas con la canción Plin Plin. Muy bien, ahora es mi cumpleaños, vamos a soplar las velitas. Con silbatos también, los niños también mediante los gritos se comunican. También la técnica de la oís debajo de la lengua. Ah, claro, también. También lo podemos hacer con palitos de chupetes, ¿no? Y hacerla girar la lengua a 360 grados. Qué interesante, miren, ¿ves? Todos estos ejercicios estimulan, pues, el desarrollo del lenguaje. Seguimos entonces con nuestro currículo, nuestro programa curricular del nivel inicial. Entonces, en el primer ciclo tenemos pues 4 áreas, ¿no? Que son personal social, psicomotriz, comunicación y descubrimiento del mundo. Y en el segundo ciclo tenemos 6 áreas que son personal social, psicomotriz, comunicación, castellano como segunda lengua, donde hay lengua originaria, matemáticas, ciencia y tecnología. Pero también en el primer ciclo desarrollamos ¿cuántas competencias? ¿Quién me dice por ahí cuántas competencias desarrollamos en el primer ciclo? Bueno, en el primer ciclo desarrollamos 7 competencias y en el segundo ciclo 14 competencias. A ver, ¿por ahí alguien quiere participar? Por ahí escuché que querían participar. Tenemos el área de comunicación, ¿no? Si nos vamos a lo que es comunicación, cómo se desarrolla, cómo se promueve, ¿no? El área de comunicación promueve y facilita que los niños y niñas desarrollen y vinculen las siguientes competencias. Se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Entonces, ahí van prácticamente relacionándose secuencialmente, ¿no? Cómo va el desarrollo de este lenguaje. Primero, se comunica, comprende y luego escribe. En el segundo ciclo, además de las competencias mencionadas, se introduce una competencia, ¿no? Y se vincula con el área del arte y cultura, denominada crea proyectos desde los lenguajes artísticos. El desarrollo de esta competencia amplía los recursos expresivos de los niños al proporcionarles oportunidades de expresarse a través del sonido, la música, imágenes, dibujos, pinturas, películas, acciones, danza, teatro y otros
objetos esculturales, ¿no? Y construcciones. A ver, ¿quién me quiere comentar sobre esta área de crea proyectos, ¿no? A través de diversos lenguajes artísticos. ¿Qué les parece esta competencia? ¿Cómo lo están trabajando? A ver, Milushka Navarro. Buenas noches. Buenas noches. En el área de comunicación lo que voy trabajando son el teatrero, los títeres, cuentos con títeres en mano o el mandil con títeres, que vas apareciendo, digamos, el cuento de los 3 cerditos, vas pegándole en el mandil, en este caso, el primer personaje. En la música también trabajamos con canciones, ya sea de acuerdo al tema. En las danzas no estoy trabajando, en este año no estamos trabajando danzas, pero sí nos hemos concentrado un poquito más en los teatros. Muy bien. A ver, ¿alguien más que nos quiera complementar? Melanie Dayane. Melanie. También tenemos a Naomi Ticoma Díaz. A ver si nos complementa un poquito sobre cómo se desarrolla esta competencia. Tenemos por ahí una participación. Smith Schlader a todos. Hago como un teatro según el tema y hago que los niños participen. En esta competencia, Nilda, en esta competencia los niños desarrollan su imaginación donde ellos se involucran. Excelente. A ver, necesitamos más opiniones. A ver, todas las áreas curriculares y todas las competencias, se complementan en el desarrollo integral del niño. Es como un engranaje, ¿no? Que todas están ahí, pero de acuerdo a las oportunidades de aprendizaje, ¿no? Que tenemos en la institución educativa o en la casa misma, pues se van desarrollando, ¿no? Entonces vamos desarrollando diversas capacidades. Y este conjunto de capacidades nos van a llevar pues al logro de la competencia. Por acá tenemos una participación. Fabiola Fernanda, socializan con los demás niños al expresar lo que sienten y ven desarrollar su imaginación en su entorno, todo lo que ven. Muy bien, Fabiola. Miren, esta competencia de crea proyectos nos da pues la libertad de convertirlos a nuestros niños poco a poco, ¿no? Y nos dice acá, desde los lenguajes artísticos, ¿no? Dependiendo de los recursos que nosotros les pongamos. La danza y el teatro, ¿no? El teatro podemos hacer, por ejemplo, se trabaja con el juego dramático también a la par, ¿no? Que podemos hacer representaciones de historietas de nuestra comunidad, por ejemplo, mitos, leyendas. Podemos hacer representación de un cuento, ¿no? Podemos trabajar nuestro plan lector con estas representaciones que puede ser con el mismo niño, puede ser a través de títeres, como ya lo mencionaba alguien por ahí, ¿no? Y también esta representación de personajes, esta representación de sketches, de sociodramas, de juegos dramáticos que hagan en general, les va a permitir a los niños pues que socialicen, ¿no?
Y acá, por ejemplo, niños que no están acostumbrados a actuar en público, al usar una vestimenta, un traje, una máscara, ellos viven la experiencia de su personaje, ¿no? Y poco a poco se van a desinhibir y van a actuar en público y va a ser más fácil para ellos. Van a expresarse con más confianza, les va a dar confianza, les va a dar seguridad este tipo de actividades, ¿no? Por acá tenemos otra participación y nos dice también, ¿no? A ver, en esta competencia los niños desarrollan su imaginación y se involucran. Socializan con los demás niños, expresan lo que sienten y desarrollan su imaginación. También dice Jessica a todos, en leer. También. ¿Por qué? Porque le vamos a dar de repente por ahí, hacemos un taller, lectura de imágenes. Vamos a crear cuentos con imágenes. Y el niño va a leer esas imágenes. A partir de esta lectura de imágenes, el niño también va a desarrollar el lenguaje, va a incrementar su vocabulario, ¿no? Hasta hoy, la persona o el niño que lee, ¿no? En educación primaria, que hacen una lectura formal, ellos son los que tienen mejor ortografía y tienen más facilidad para expresarse, ¿no? Entonces, la danza, por ejemplo, ¿cómo se trabaja la danza? No dice que dancen y hagan coreografías y se presenten en concursos. Danzan libremente al ritmo de una música, una melodía, ¿no? Entonces, ponemos una música, el niño danza libremente, se divierte libremente en esta semana de adaptación, su fiesta de bienvenida, por ejemplo, ¿no? Se pone música y vamos a danzar y todos nos movemos al ritmo de la música. Poco a poco, si alguien por ahí, algún niño le nace, dice, vamos a hacer esto. Y poco a poco muchas veces se van formando coreografías, ¿no? Pero la danza es libre. Porque ¿qué pasa si ponemos un taller de danza que es muy diferente? El profesor que va a dictar este taller de danza, si tiene paciencia, bien. Y si no tiene paciencia, va a levantar la voz, ¿no? Va a condicionar de repente al niño y no va a respetar sus derechos del niño. No va a respetar sus ritmos, no va a respetar su nivel de desarrollo de sus competencias. Sin embargo, si lo dejamos que el niño dance libremente, entonces él va a desarrollar su esquema corporal de acuerdo a los movimientos que él realice y que estarán también de acuerdo a la madurez que el niño presenta. Si vemos por ahí que hay alguna dificultad en este desarrollo motor, ¿no? También daremos más oportunidades para que el niño siga moviéndose, siga danzando, siga ejercitando su cuerpo, ¿ya? Entonces, no solamente se trata de estimular el área de comunicación o de lo que es el desarrollo del lenguaje. Todo se complementa, todo, ¿ya? Todo se complementa. Nosotros estamos formando al niño, dice, en una formación integral, ¿no? Un ser con todo lo que trae ese ser. Entonces, con todas sus capacidades, elevar su potencial al máximo, ¿no? Tenemos el potencial humano, solo nos falta moldearlo, solo nos falta darle las oportunidades, darle las herramientas para que el niño se desarrolle. También tenemos, por ejemplo, los talleres de pintura, ¿no? También sin condicionarlo, utiliza el rojo, utiliza el verde, pinta el árbol verde, pinta la manzana roja, no. Que el niño coja el material que quiere utilizar y que pinte, y que luego nos comunique. Entonces, el objetivo de cada actividad de aprendizaje para nosotros debe ser que el niño verbalice lo que aprendió o verbalice y nos represente su trabajo, ¿no? Cómo lo hizo, qué utilizó. Entonces, va a incrementar no solamente su lenguaje oral, sino también va a potenciar ese desarrollo de su competencia de expresión oral y se va a expresar con más libertad, con más espontaneidad y con más seguridad. ¿Cuáles son las habilidades básicas para el lenguaje? ¿No?
Entonces tenemos las 4 Is. ¿No? ¿Qué nos dicen estas 4 Is? La intención de comunicación del niño, la intención que el niño tenga de comunicarse. ¿Y esa intención de dónde va a surgir? De las necesidades, como ya lo habíamos visto, ¿no? De la necesidad que el niño tiene de comunicarse va a surgir esa intención de decirnos algo de lo que él nos quiere comunicar. De repente, si necesita algo para solicitar algo, también para contarnos algo, ¿no? De lo que hizo, o también para expresar lo que le gusta o no le gusta, ¿no? Entonces, la intención que tenga el niño de comunicarse. La interacción que se da en el entorno donde vive el niño, sea en su hogar, sea en la institución educativa, ¿no? La interacción que se da con sus compañeros, las interacciones que se dan en el juego de sectores. Si este niño no tiene intención de comunicarse, no cree o no surge la necesidad de comunicarse, no está participando, no interactúa con sus compañeros, entonces hay que preocuparse. ¿Qué pasa? Porque estas interacciones de calidad no solamente van a llevar a desarrollar el lenguaje, sino van a desarrollar su autonomía del niño, ¿no? Entonces, va todo en conjunto, todo el paquete de oportunidades, todo el paquete de herramientas va a ir en conjunto para el desarrollo integral del niño. La imitación, ¿no? La imitación. El niño, por naturaleza, aprende imitando, ¿no? Si por ahí un gatito está llorando, el niño imita y se hace un gatito. Lo que pasa que a veces tampoco le damos esta oportunidad al niño para que imite. ¿Qué podemos utilizar también para la imitación? Herramientas. De repente, si la mamá no está dispuesta, ponerle un espejo al niño, ¿no? Y ponerlo frente a frente y ver qué acción hace y que se dé cuenta de que lo que hace se ve reflejado en el espejo. Es como si estaría imitando sus acciones. Los juegos también que hacemos, ¿no? Cuando imitamos sonidos, cuando jugamos a la ronda de los animales. Y el input. Que el niño en su esquema mental, ¿no? Introduzca todas estas 3 Cs, ¿no? Que él esté consciente de que tuvo la intención de comunicarse, de que interactúa, de que imita. Entonces, estas habilidades básicas del lenguaje van a fortalecer su mismo desarrollo. ¿Qué estrategias podemos utilizar para el desarrollo del lenguaje? Ya nos habían dicho a través del chat, ¿no? Algunos juegos de lengua, ¿no? Con paletas, con sorbetes, ¿no? Y otras cosas. También tenemos que hacer otra de las estrategias, comprensión y emisión de sonidos, ¿no? Que les hablaba de la ronda de los animales, por ejemplo. Los sonidos onomatopeicos, ¿no? Que el niño, pues comprenda ese sonido. Si hacemos sonar una guitarra sin que él vea el instrumento, ¿no? Que el niño por lo menos adivine o trate de adivinar, ¿no? Y está en la función indicio, ¿no? De qué instrumento es ese sonido. Ya, mi amor. Trabajo con palabras, ¿no? Y acá el trabajo con palabras también podemos hacer los juegos verbales, ¿no? Go, diga usted, nombres de personas que inicien, ¿no? Y así, diferentes juegos verbales, jugar con palabras. La narración de cuentos. Importantísimo la narración de cuentos para el desarrollo del lenguaje. Narrar nosotros, contar o leer el cuento al niño, que el niño nos cuente con sus propias palabras, y en esta narración de cuentos podemos utilizar diversidad de estrategias. Que un padre de familia le lea el cuento a su niño, que el niño venga al segundo día y nos cuente a nosotros,
o simplemente que se vayan de paseo, el niño viene y nos narra como si fuera un cuento lo que él hizo. Y podemos hacer cuentos de la realidad misma vivida entre el niño y su familia, ¿no? Y esta narración de cuentos no solamente le va a permitir al niño expresarse, sino que va a desarrollar su creatividad, su imaginación, ¿no? Las dramatizaciones, como ya lo habíamos visto, detrás del telón, como dicen, ¿no? Detrás de un disfraz, detrás de un personaje, un niño tímido que está saliendo a la luz de una forma más libre, que se está expresando con más seguridad, con más tranquilidad. Estos juegos dramáticos es importante también trabajarlo con los padres de familia, porque estos juegos dramáticos se dan en diferentes situaciones. Cuando el niño empieza a caminar a los 3, 4, 5, 6 años y hasta más, ¿no? A veces coge, si es varón, puede coger de repente la cartera, pues la billetera del papá, puede coger la corbata, bueno, puede vestirse incluso el sombrero del papá. Y las mujercitas tienden a coger los tacones, ¿no? El labial y tantas cosas. ¿Qué hacen los padres? Esto, por ejemplo, de la dramatización puede ser un proyecto de innovación y trabajar estas estrategias. La mamá reniega, ¿no? Se molesta porque cogió su labial y el niño lo malogró. Pero hay que hacerle entender a la mamá de que a través de estas dramatizaciones el niño está logrando aprendizajes. Está desarrollando la socialización, está desarrollando otras competencias, ¿no? Entonces, es un juego dramático lo que hace al coger las cosas, los materiales, ¿no? Que utiliza la mamá o el papá. Está representando. También está desarrollando competencias. Y eso lo tiene que entender la familia. ¿Para qué? Para que no lo resonen al niño, sino más bien lo aplaudan por lo que está haciendo. Pero siempre, pues, orientarlo a decirle, pues, ¿no? Si esto no lo debes tocar, por este motivo y por lo que sea. Entonces, darle la oportunidad de que el niño se exprese por qué lo hizo sin tener que frustrar el desarrollo de esa competencia. Se está expresando a través de la dramatización, ¿no? Está desarrollando su lenguaje. Los diálogos, ¿no? Muy importante, establecer diálogos con los niños, conversar, abrazarlos y preguntarles cómo se sienten. ¿Les gusta estar en el jardín? ¿No les gusta estar? A ese niño que llora, que no quiere quedarse, abrazarle, preguntarle por qué no se quiere quedar, establecer diálogos con el niño para que ellos expresen lo que sienten, lo que desean, por qué no quieren quedarse, ¿no? En el jardín, entre otras situaciones, por supuesto. Trabajo con frases y textos. Y acá el trabajo con frases y textos, acá, por ejemplo, podemos hacer lo que es los trabalenguas, ¿no? Podemos hacer adivinanzas, donde el niño, pues, pueda repetir estas frases, pueda repetir por lo menos estos textos, o darles también textos con imágenes para que ellos hagan lectura de imágenes. En la narración de cuentos, por ejemplo, podemos narrar con secuencia de láminas, ¿no? Sin que haya letras incluso. Y si le damos al niño estas mismas imágenes que nosotros narramos, ¿no? Darle, el niño de repente ya no le va a poner la misma secuencia, lo va a cambiar de secuencia y va a crear otros cuentos, ¿no? Y así va a estar desarrollando no solamente el lenguaje, sino, pues, la creatividad, la imaginación, la fantasía. La descripción de objetos. Mediante la descripción de objetos también podemos crear adivinanzas, ¿no? Describimos los objetos y adivina qué es, sin decir el nombre, por supuesto,
Yo describo el objeto que tengo y puedo crear adivinanzas, que ellos describan las características de esos objetos. Recitación de poesías. Tal vez no hacer una poesía, pues, de 3, 4 párrafos, ¿no? Y que el niño, pues, lo aprenda de memoria, ¿no? Simplemente crear poesías con sus propias palabras. ¿Qué quieres decirle a mamá por su día? Le podemos crear una poesía, le podemos recitar una poesía. Mira, yo voy a recitar voy a crear una poesía a mi mamá. ¿Crees que lo puedes hacer? Y creamos esas poesías. Y el niño, como se dice, desde lo que él siente, le va a decir a su mamá que lo quiere, que lo ama, o lo que le quiera expresar a través de esta poesía. En los cuentos tenemos infinidad de recursos que se utilizan. Por ejemplo, tenemos ahí lo que son los pictogramas, ¿no? Que alguien por ahí también mencionó los pictogramas. Estos pictogramas, pues, es una manera factible de usarlo en lo que es los cuentos, ya que mientras se lee el cuento, los niños pueden interactuar complementando frases, oraciones cuando se presentan las imágenes, ¿no? Y estos pictogramas lo utilizábamos también y algunos todavía lo utilizamos en lo que es la línea del tiempo, ¿no? En la mañana, ¿qué hacemos? Los niños jugando en los sectores, ¿no? De 8:45, por decir, a 9:30, y le ponemos un dibujo. El niño sabe que esa hora le toca el juego de sectores, ¿no? También podemos ponerle otra imagen donde el niño esté trabajando, esté haciendo su actividad de aprendizaje. Entonces, al ver esta imagen, el niño lo va a relacionar con que ya le toca, pues, el desarrollo de la actividad de aprendizaje. O otro dibujo con la lonchera, el niño va a decir, me toca, pues, la hora de la lonchera, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estos pictogramas no hace falta, pues, que tenga palabras o que el niño lo pueda leer esas palabras porque las imágenes hablan más que las palabras, ¿no? Y también estos pictogramas son utilizados, pues, con estudiantes que tienen, pues, algunas necesidades educativas especiales, ¿no? Como es, por ejemplo, lo que es esto, el oído de repente o el habla, pero ellos ya ven la imagen, ¿no? Y se dan cuenta de lo que tienen que hacer, ¿no? O de lo que se hace en ese lugar. Entonces, algunos ejercicios también bucofaciales generales, que es abrir y cerrar la boca, abrir la boca y sacar la lengua, sonreír mostrando los dientes, sonreír con la boca cerrada, mover la mandíbula hacia un lado y hacia el otro, pasar la lengua por los labios como mojándolos, ¿no? En el caso del chupetín, les decía, como saborear el dulce del chupetín, ¿no? Llevar la punta de la lengua hacia la nariz. ¿Y cuántos hemos jugado, no? Eso. A ver, toca tu nariz con la punta de tu lengua. Y tenemos también los ejercicios de soplo que mencionaba su compañera, que se realiza para controlar la respiración y para ser conscientes del acto de respirar. Por ello, sus principales objetivos son automatizar el patrón respiratorio correcto, aumentar la capacidad respiratoria, mejorando el control del aire, expirando, controlar la fuerza y la dirección. Y todos estos ejercicios nos van a servir, estos recursos, para narrar o para crear cuentos, ¿no? Entonces, cuando hacemos ejercicios bucofaciales generales, ¿para qué nos va a servir? ¿No? Para desarrollar el lenguaje. ¿Y para qué? Para expresar con claridad cuando yo narre un cuento o cuando yo quiera pedir o solicitar algo. Vamos a expresarnos con más claridad. En este caso, nos referimos como recurso para los cuentos, pero nos va a servir para las diferentes actividades de nuestra vida diaria, para comunicarnos, para interactuar,
Los ejercicios de soplo también nos van a ayudar a controlar la respiración. De repente, en el momento de que estamos representando un personaje del cuento, ya no nos va a faltar la respiración porque vamos a tener el control, ¿no? Sobre la respiración a través de estos ejercicios que hemos venido practicando. Eso es en cuanto al capítulo 1. Y en el capítulo 2 tenemos la adquisición de la atención. Y ya hemos hablado sobre lo que es la atención, ¿no? Y por qué se da este proceso de atención. A ver, ¿qué será la atención y cómo se da la atención en los niños? Escuchamos a Rita Chambergo. Rita, ¿nos puedes ilustrar, por favor, con tu participación? ¿O alguien que desee participar? Escuchamos, a ver, a Rita. Ya no quieren participar, creo que ya se fueron, ya me dejaron solita. Escuchamos, a ver, escuchamos. Rosa Flores, ¿te escuchamos? Creo que ya nos abandonaron, ¿ah? Por acá tenemos en el chat mensajes. Sí estamos en clases. No, Miss, yo estoy escuchando sus explicaciones, dice Karina. No nos abandonó Karina todavía. Los niños prestan atención cuando se concentran. Exactamente. Los niños prestan atención cuando se concentran. ¿Y por qué hay concentración y hay atención? Dependiendo, pues, de el interés, del estímulo, ¿no? La capacidad del niño de aprender y recordar es cuando logra tener fijación en algo que le interesa, que lo motiva, ¿no? Luz Vázquez. Yamile, todavía estoy, Miss, aguantando, dice. Mentira, todavía estoy, dice, ¿no? La capacidad de aprender del niño de aprender es cuando logra tener fijación, ¿no? En un objeto, en un estímulo. También tenemos la adquisición de la capacidad de contacto visual y de observación. ¿A qué nos referimos con eso? A ver, ¿quién nos puede decir? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la adquisición de la capacidad de contacto? Rosa Flores. ¿Está por ahí? Rosario Cárdenas. No quieren participar. Hay que hacer ejercicios de dramatización para que puedan desinhibirse y participar, ¿eh? Motivarlos con algún objeto para que presten atención, nos dice Luis Grados y Tania Pinchi. Cuando el niño hace contacto visual con la terapeuta y con nosotros, ¿hará contacto visual el niño? Aprender a memorizar y razonar y resolver problemas. Nos dice Luz Vázquez, sí hace contacto visual.
Tenemos otro aspecto de las conductas previas al aprendizaje. A ver, cuando miran directamente a la maestra o a lo que les llama su atención. Contacto visual es cuando el niño no observa en clase. Y la adquisición de la imitación gestual, ¿cómo será? A ver. Contacto visual para poder ver las expresiones de la misma manera para expresar. Mediante juegos aplicamos que nos presten la atención para que no se aburran y estén distraídos. Y la adquisición de la imitación gestual, ya habíamos hablado algo sobre eso también. También tenemos la adquisición de la discriminación visual. ¿Cuándo se dará estos dos aspectos? A ver, ese chat. No quieren hablar, tienen miedo. Niñas tímidas, niños tímidos, hay acá en el aula. Mediante juegos aplicamos que nos presten la atención. Segundo año del niño. Los niños aprenden a través de la imitación frente a estímulos que se da. Muy bien, por ahí empezamos, ¿no? De la imitación. Vamos a continuar. A ver, la atención es un proceso pues con varios niveles de evolución, ¿no? ¿Y a qué se deben estos niveles de evolución? También se deben pues a la forma en que motivamos. Si es la atención en un proceso de desarrollo de una experiencia de aprendizaje o de una actividad de aprendizaje, va a depender mucho de la motivación que haga el docente. La atención involuntaria comienza a desarrollarse en las primeras etapas de la vida, aunque antes de esto se observa el reflejo de orientación cuando los niños reaccionan ante estímulos intensos o inesperados, ¿no? Entonces, los bebitos, por ejemplo, por eso nos decía también que es la fijación en el objeto. No fijan su atención a veces en un juguete que se da, ¿no? La imitación frente a los estímulos que se da. Suele comenzar en el segundo año del niño, nos dicen por acá. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, ¿no? El niño observa algo que le interesa. Y esa observación hace que su atención tenga sentido. ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿No? No solamente con el proceso de fijación en el objeto, sino cuando alguien le habla. Esa atención es para que comprenda lo que la otra persona le dice, ¿no? Es la reacción frente a diferentes estímulos, intensos o inesperados. Depende de cuánto estímulo haya para que el niño, pues, desarrolle este proceso de atención. El contacto visual. Hablamos del contacto visual con el adulto, ¿no? Y observarle durante un tiempo apropiado. Al niño, por ejemplo, tú le haces que te observe, ¿no? Muchas veces, cuando tú le hablas, el niño te observa. Cuando tú mueves también un objeto o cuando tú mueves de un lado a otro, por ejemplo, ahí tenemos a una señora con su sombrero, el niño sigue con la mirada, ¿no? Sigue con la mirada al objeto. Si lo llaman por su nombre, también se da la vuelta y observa a la persona que le habla. Si escucha por ahí un instrumento musical, escucha una sonaja, también hace contacto visual con ese sonido y con la persona que le está mostrando la sonaja con la que hace el sonido. Entonces se desarrolla pues ahí ese contacto visual con el adulto. Y también se da el contacto visual cuando nosotros interactuamos, cuando nosotros conversamos. Ese contacto visual al hablar y mirarnos de frente, ¿no? A la cara para interpretar no solamente las palabras, sino las actitudes. Porque hay muchos que te conversan,
pero te atienden, a veces están arreglando una biblioteca, tú estás conversando y te dicen, dime nomás, ¿no? ¿Qué pasa? Dime, te escucho, pero no te dirigen la mirada. Y eso también hemos visto de que en la vida real, pues eso nos incomoda, ¿no? Entonces, así como queremos que hoy ya de mayorcitos nos presten atención, hay que saber que el niño busca ese contacto visual para sentirse que es escuchado a cada una de sus actitudes. Y la imitación gestual, ¿no? El niño imitará acciones simples como aplaudir, ¿no? Jugamos a aplaudir, el niño aplaude, darse palmaditas en la cabeza, el niño se da las palmaditas, ¿no? Prácticamente se vuelve como un pequeño monito que imita todo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, es necesario, pues, que el profesor cuente con los recursos o herramientas que necesita para desarrollar actividades que se refieran al desarrollo también de este proceso de la imitación, ¿no? Entonces, un espejo, por ejemplo, y su propio cuerpo, donde le dará pautas de lo que hace. Tenemos también acá la discriminación por contacto visual. Esta discriminación también se da durante toda la etapa de desarrollo del niño y se da a través de la exploración de los objetos, ¿no? El niño que reúne, por ejemplo, ¿no? un grupo de objetos, no va a discriminar y va a empezar de repente a hacer agrupaciones por color, por tamaño, ¿no? Puedes por texturas. Ellos van a discriminar las propiedades de los objetos y van a hacer esta discriminación, ¿no? Con cada uno de esos objetos. Y poco a poco van a ir avanzando en este desarrollo de la competencia. Ya no quiere más. Y en el capítulo 3 nos dice, pues, plan de actividades para la estimulación del lenguaje. Entonces, acá en este capítulo nos viene la introducción a la respiración, ¿no? Desarrollo de la perspectiva auditiva, desarrollo de los órganos articulares, ejercicios articuladores, juegos de expresión. Estas son prácticamente actividades que podemos desarrollar en un plan de estimulación, ¿no? Estos son tipos o aspectos que deben desarrollarse mediante ¿qué? Lo hacemos mayormente con el niño, el aprendizaje es a través del juego. Introducción a la respiración, por ahí no solamente haremos las burbujas de jabón, ni el soplo de globos, soplo de velitas, haremos otras actividades más. Perceptiva auditiva, por ahí utilizaremos diferentes recursos, ¿no? Los sonidos onomatopeicos, sonidos con instrumentos, de repente sonidos que nos da no solamente la naturaleza, sino sonidos que hacen los animales, etcétera, ¿no? La percepción auditiva, desarrollo de los órganos articuladores. Entonces ahí cómo nosotros desarrollamos esos órganos que articulan los sonidos. Hacemos diversos ejercicios. Los juegos de expresión, acá pueden entrar los juegos dramáticos. ¿Cómo yo hago un juego de expresión? ¿A través de qué? Entonces, acá vamos a diseñar, pues, un plan de actividades para la estimulación del lenguaje. ¿Cómo diseño un plan de actividades? ¿Qué tengo que tener para diseñar un plan de actividades? Primero voy a determinar el propósito, ¿no? de aprendizaje o el propósito de la capacidad que yo deseo, ¿no? que desarrolle. ¿A partir de qué? De las necesidades o problemas que yo encuentre en mis niños. Necesidades, problemas, dificultades. Yo voy a trazarme un propósito que debo lograrlo a través de 1, 2 o 3 actividades o las que serían necesarias. Y esas actividades se convierten en oportunidades de aprendizaje. Establecer los criterios para recoger las evidencias sobre el progreso. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta de que este niño que solamente dice mamá, papá,
¿no? Va a ir avanzando en su implementación de vocabulario o en el desarrollo de su lenguaje. ¿Cómo yo puedo darme cuenta? ¿Qué criterios voy a utilizar? Diseñar y organizar también situaciones estratégicas. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya tengo la actividad, pero ¿cómo la ejecuto? Y las condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje, ¿no? De cada estudiante de acuerdo a su necesidad. ¿Alguien de repente que desea hacer alguna pregunta? ¿Le escuchamos? Miss, buenas noches. Buenas noches. Te Miss, escuchamos. para planear, organizar las estrategias, me imagino que es un proceso, ¿no? Primero me imagino se empezará con primero creo que tenemos que saber qué problema tiene el niño. Muchas veces, Miss, también tienen el frenillo. No sé si... Exacto. Entonces, es necesario que primero el papito resuelva ese problema o ya se puede empezar con la terapia, Miss. Mire, nosotros no damos terapias. ¿Ya? En las instituciones educativas no se da terapias. La terapia lo hace un especialista. Ni tampoco damos diagnósticos. Entonces, por eso dice muy bien, conocer las necesidades, dificultades que presentan nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, al conocer esas necesidades, nosotros vamos a poder planificar actividades, pero dentro de la institución, ¿con qué lo hacemos? Con nuestro currículo de educación inicial. Cuando estas necesidades ya son reconocidas por, me olvidé el nombre de la institución, son reconocidas como problemas o necesidades educativas, ¿ya? Entonces, ahí recién nosotros hacemos adaptaciones curriculares y planificamos con el apoyo de SAANE. Antes atendemos a nuestros niños como si fueran normales. Acá nos dice, el frenillo sí se puede tratar mediante una operación. Sí, pues, o sea, son estos casos ya lo tiene que ver el doctor. Por eso, a ver, ¿qué pasa? Cuando nosotros observamos en nuestros estudiantes alguna dificultad, ¿ya? Primero conversamos con la mamá. Y pocas veces la mamá acepta de que su niño tenga problemas. Eso sí, tengámoslos bien claro y algunas seguramente de ustedes ya lo han experimentado. La mamá no acepta que el niño tenga problemas. ¿Ya? Igual que la colega que nos compartió sus experiencias con un niño que solamente decía mamá, papá. Yo tuve hace 2 años un niño en el jardín que solamente decía ma, pa, y quería fastidiarlo a todo el mundo y se salía del aula y a mis pobres plantas pues las hacía, bueno, las sacaba a la tierra, las arrancaba, las botaba y no sé cómo, pero resultaba todo mojado, o sea, tenías que seguirlo, estar pendiente de ese niño. Cuando conversamos, la profesora conversó con la mamá primero, le dije, conversa con la mamá dijo que en su casa se portaba normal, que su hijo no tiene ningún problema. Entonces, ¿qué hice? Conversé con la señora y la llamé y le digo, mire, usted va a estar acá conmigo y lo va a observar a su niño, de donde él no lo ve. Y efectivamente lo hicimos así y la mamá recién comprendió que el niño tenía dificultades. Porque solamente era un niño súper cariñoso. Entonces, justo llamé a un amigo que es de SANE y le digo, tengo este problema. Me dice, hay que observarlo al niño, me dice, porque no podemos dar un diagnóstico si antes no ha pasado por el médico, ¿no? Entonces la mamá tenía que llevarlo a una evaluación, pero la mamá no aceptaba. Entonces, ¿qué pasa? Mientras nosotros hacíamos unos documentos, porque él no tenía paz, era un niño, pero que todo te jalaba y te lo destruía. Un día dejo mi carro dentro de la institución
Y no me creerán que lo había bañado con ayudín en una parte y en otra parte con la tierra de un macetero. Supuestamente lo ha lavado. No, pero cuando me voy a subirme al carro para regresar a mi casa, uy, el carro estaba en partes, estaba pintado de medio verde, en otras partes puro barro, me lo había acabado de rayar. Entonces, hijo, le digo, ¿qué has hecho? ¿Me has querido ayudar a lavar el carro? Sí, sí, porque te quiero mucho. Así, pero en su lenguaje, ¿no? Enseñando, porque solamente con su cabecita y con sus gestos, después las únicas palabras era ma, pa. Un día logré que hablara su nombre, ¿ya? Entonces, cuando logré que hablara su nombre, me acuerdo, lo llevé a la dirección y le regalé un chupetín, ¿no? Le digo, hijo, qué bueno, le digo, mira, premio, tu chupetín, porque ahora me has conversado. Y así lo teníamos al niño, bien cuidadito. La mamá un poco que se sintió mal porque lo llevó al psicólogo y el psicólogo, cuando se fue el señor de Sane, le habíamos dado el celular mientras, le prestó él, ¿no? El celular, mientras hacíamos los documentos. Con el celular feliz no nos incomodó para nada. Entonces, ¿qué pasa? Como decían, ¿no? Producto de la pandemia. En los tiempos de pandemia el niño se quedaba en su casa, le daban el celular y la mamá se ponía a mirar su novela y punto. No sabía realmente cuál es el comportamiento de su niño. ¿Ha enviado tareas? No ha enviado ninguna tarea de los que se ha dado de prenda en casa. Ninguna. Entonces, la mamá feliz, no se ha esforzado ni ella ni el niño. Cuando ya el psicólogo le ha dicho que efectivamente tiene un problema, entonces yo le dije, miren, Leo, no le dejen perder la oportunidad porque los niños que tienen necesidades educativas no solamente les dan el tratamiento que necesitan, sino que aparte, cuando ya es, por ejemplo, necesidades más fuertes, tienen un bono incluso, ¿no? Y la mamá como que se ha sentido ofendida y lo ha trasladado, y adivinen a dónde, a un particular. Entonces, ¿cuánto daño le ha hecho al niño? Un día lo encuentro sentadito comiendo su paleta y me voy y lo abrazo. Hijo, digo, te veo de tiempos. Agachadito, ni reaccionó lo que antes corría, te abrazaba, te daba tu beso. Bien, bien, bien calladito, como si estaría pues el niño Creo que, como yo le digo, señora, vea, luego de repente le están dando. No, es que abajo se porta tranquilito. De repente están dándole algo, le digo, para que esté tranquilo, porque parece sonámbulo el niño. No me parece, le digo bien. Tenga cuidado con su niño. Entonces, mientras no lo reconozca la mamá primero y luego el médico, no podemos tratarlo con adaptaciones curriculares porque no es un niño todavía reconocido con necesidades educativas. Cuando ya está reconocido, ¿no? Con documento, entonces ahí sí, llamamos a SANE, SANE nos asesora con la planificación para hacer las adaptaciones curriculares y trabajamos de acuerdo a su discapacidad, a su problema, ¿no? Con lo que él nos da. El currículo nacional o el programa curricular de educación inicial, pero adaptado de acuerdo a la necesidad del niño. Antes no. Si necesita de terapia, eso lo designa el médico y lo envía a una persona especializada. Nosotros no podemos hacer. Ahora, que en la terapia, el terapeuta le indique a la mamá los ejercicios que puede darle al niño, y si la docente, que es muy importante también esto converse si es posible con el mismo terapeuta o con la mamá, puede apoyar con esos ejercicios, sí, ¿no? Porque son personas ya reconocidas con una necesidad educativa. En nuestros niños normales, que se tarda un poquito la construcción de palabras, ¿no? O de su lenguaje para establecer diálogos que se evidencia en palabras, ahí sí, lo hacemos a través de juegos, diferentes actividades. Hoy día jugamos de repente a imitar sonidos y estamos dándoles esa oportunidad de aprendizaje. Mañana de repente jugamos a hacer burbujas, ¿no? Y le estamos dando esa oportunidad de aprendizaje para que desarrolle su lenguaje. Acá tenemos en el chat, ¿no? A ver, quizás deban observar y charlar con los padres porque deben presentar condición especial. Exacto, deberían sugerir visita
visitar su neuropediatra. Perfecto. Así, eso sí tenemos que trabajarlo con los padres de familia. Pero nosotros no damos ni diagnóstico ni terapias porque no estamos preparados para eso. Ya, eso lo dan los profesionales. Entonces, lo que sí podemos hacer con nuestros niños que son normales, ¿no? Seguir esto, dándole las oportunidades para que desarrollen este proceso de comunicación con más claridad, incrementen su vocabulario, pero a nivel de lo que nosotros sabemos hacer, ¿ya? Si en caso ahí está este niño con necesidades educativas, porque son instituciones inclusivas, se hacen las adaptaciones curriculares y se trabaja con SAANES, según lo que nos indique. Ellos nos indican, incluso nos sugieren una lista, un listado de actividades con los que podemos ir apoyando al niño. ¿Alguien más de repente por ahí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿A qué edad se ve que tiene el problema en el habla? A partir de los 2, 3 años, después que el niño ya camina, ya debería tener sus primeras palabras, ¿no? Entonces hay que observarlo al niño, ¿se comunica o no se comunica? Por eso les decía, ¿no? Las habilidades comunicativas es necesario que se den las 4 Is, ¿no? La intención de comunicación del niño, ¿no? Las interacciones, ¿qué más? La imitación y el input. Que el niño sea consciente o que conozca en su esquema mental lo que está haciendo, ¿no? Que reaccione ante cada comunicación que se da. Entonces, si algo de esas 4 Is falla, es porque algo está mal. Los niños aprenden por imitación. Entonces, hay que ver ese proceso de desarrollo en nuestros niños. ¿Qué más tenemos por acá? Y para hacer un plan de estimulación del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Que no podría ser solamente de lenguaje, podría ser en otras áreas, ¿no? Nosotros tenemos que colocar, pues, a ver, vamos a ver acá en el chat qué nos dicen. Elizabeth Rodríguez, desde Arequipa. Díganos, Elizabeth, le escuchamos. O escríbanos por el chat. Bueno, en el plan de actividades para la estimulación, como les digo, puede ser de lenguaje o puede ser de otra área, tenemos que colocar los datos informativos. Acá van a ir los datos, si es una institución educativa, de la institución educativa, pero puede ser una institución que no precisamente sea la institución educativa, sino sea un centro de salud de repente, ¿no? Entonces ahí va a ir los datos informativos de la institución, de la edad de los niños, incluso de la persona encargada de la atención de estos niños, en el caso nuestro de instituciones, de la docente, ¿no? La cantidad de niños de repente, de 3 años, podría ser un grupo de 3 años, ¿no? La justificación, el por qué y el para qué yo realizo este plan de actividades. El objetivo general, ¿qué pienso lograr? ¿No? Y el objetivo específico. Sabemos muy bien que tenemos un objetivo general y que estos objetivos específicos van a ser los que van a permitirme lograr el objetivo general. Entonces, ¿cómo yo a través de qué objetivos específicos voy a lograr ese objetivo general? Las áreas a desarrollar, que podría ser acá el área de comunicación oral, o puede ser el área de desarrollo corporal, o en fin, ¿no? Las metas, los recursos que voy a utilizar, ¿no? Para estas actividades, dependiendo de la actividad, yo me tengo que agenciar de los recursos. El cronograma de actividades o planificador de actividades, luego el desarrollo de todas estas actividades y la evaluación de resultados, ¿no? Entonces, esto prácticamente es un esquemita simple, lo más simple, ¿no? Que podemos hacer para que esté organizado este plan de actividades. Entonces, nosotros al tener un planificador, al tener un cronograma, vamos a ir de menos a más.
¿no? Incluso va a haber de repente actividades que no precisamente van a ser las mismas o van a ser similares que se van a dar en dos fechas, ¿no? O en 2 sesiones, por la necesidad que presenten. Entonces, este sería un esquemita general que podríamos utilizarlo los que trabajamos en educación, así como los que trabajan en diferentes áreas. Y también nosotros ya en las instituciones educativas, como trabajamos con proyectos de aprendizaje, porque ahorita estamos en la semana de adaptación, luego empezamos con la unidad 0, que es la evaluación diagnóstica, y nuestro primer proyecto prácticamente empezaría pues esto en abril, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué lleva un proyecto? Los datos informativos, ¿no? ¿Qué más? Los propósitos de aprendizaje. En los propósitos de aprendizaje vamos a revisar las competencias y los desempeños. Las competencias prácticamente van a ser las mismas. En el primer ciclo, como les digo, son 7 y en el segundo 14, ¿no? Pero vamos a revisar de acuerdo a la edad de estudiantes que tengo, de acuerdo al grupo de estudiantes. ¿Qué enfoques transversales voy a trabajar? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta de que hay avance en el desarrollo? ¿Qué evidencias necesito para observar el desarrollo de estas actividades? Si están dando o no resultados, ¿no? Organizar, ahí serían nuestros instrumentos, ¿no es cierto? Luego organizo y diseño las actividades, el planificador semanal, mensual, de repente según lo que ustedes quieran. De repente es un planificador semanal que va a durar de lunes a viernes o de repente un planificador para 15 días, ¿ya? Luego, en el primer ciclo viene una ficha de planificación de contextos para el ciclo 1. Esto no viene para el ciclo 2. Nosotros organizamos y diseñamos actividades en el segundo ciclo y desarrollamos las actividades, evaluamos las actividades y si deseamos socializamos el proyecto, ¿no? En el ciclo 2. Pero en el ciclo 1 tiene otro tratamiento. Hay una ficha de planificación de contextos de aprendizaje para el ciclo 1. ¿Qué tiene esta ficha? Contiene datos de los niños, ¿ya? Entonces, niños con características similares se agrupan y se pone ahí la edad de estos niños, por ejemplo, de 12 a 18 meses, ¿no? Y hacemos ahí la caracterización de los niños que consiste en una pequeña descripción, ¿no? ¿Cuál sería la característica de estos pequeños niños? ¿No? ¿Cómo están? De repente tienen dificultad para saltar o para saltar o para trepar a una silla, tienen dificultad para comunicarse, o sea, dependiendo de las características de estos niños, ¿no? Van a hacer la descripción. Luego vamos a hacer qué aprendizajes quiero promover a partir de esta caracterización. Entonces, acá tenemos los propósitos, pero estos aprendizajes deben estar relacionados a estos propósitos, ¿ya? ¿Qué es lo que yo voy a lograr, no? ¿Qué actividades o qué aprendizajes quiero promover para lograr el propósito? Y en el propósito que tenemos, competencias y desempeños. Organizar el contexto de aprendizaje. ¿Qué se refiere el contexto? Tengo que organizar el espacio, ¿ya? El tiempo, los materiales y todo lo que necesito para esas actividades que yo estoy planificando. Luego ya hacemos el desarrollo de las actividades y la evaluación de estas actividades. Entonces, todas estas recomendaciones lo tenemos en la guía de planificación de educación inicial. También lo tenemos en el programa curricular de educación inicial, ¿ya? No hay un esquema que sea rígido. Por eso es que la planificación, una de sus características es la flexibilidad, ¿ya? Pero lo que sí tenemos que tener en claro, que para nosotros hacer un plan de actividades, tenemos que primero conocer bien el currículo
o el programa curricular de educación inicial, conocer bien nuestras características de los niños, las características del grupo del niño que atiendo, ¿no? Conocer incluso el entorno, el contexto donde se van a desarrollar sus aprendizajes, qué es lo que necesitan, cuál es la necesidad, ya cuál es la dificultad que tienen para yo poder planificar mis actividades que respondan pues a esas características, a esas necesidades. Si no, estaría en el aire y no soluciono nada, ¿no? Y en base a eso desarrollar las actividades, ¿no? Pero estas actividades tenemos que hacerlo, ¿no? Respetando pues lo que es el enfoque del niño, respetando que es un ser, esto es un sujeto de derecho, que es un sujeto de acción, ¿no? Y a través del juego. Hay que tener en cuenta también los principios orientadores de la educación inicial. ¿Ya? Y luego vamos a evaluar, a ver, qué tal impacto ha tenido estas actividades que hemos desarrollado. Cuando evaluamos el desarrollo de estas actividades, ¿no? Nosotros vemos el desempeño de nuestros estudiantes, pero ¿para qué nos sirve? ¿Ah? Nos sirve para tomar decisiones sobre ello, que no se quede ahí una evaluación y punto, no. Sistematizo, ¿me ha dado resultado esas actividades, estas estrategias o no? Entonces, también me va a permitir esta evaluación evaluar mi desempeño, ¿no? Como docente. Y a partir de eso, tomar la decisión más adecuada, la más pertinente para la atención de nuestros estudiantes. Entonces, llegamos al examen del módulo que está en la plataforma. ¿Ya? Examen del módulo, estimulación del lenguaje en la educación del niño, que considera que son dificultades del lenguaje oral. Entonces, ¿cuáles son las primeras dificultades que se presentan en los niños del nivel en el lenguaje oral? ¿Qué se podría prevenir? Dificultades del lenguaje que se presenten en niños. ¿Cree que se podría prevenir? Dice. Depende, pues, ¿no? Si es una dificultad que podemos tratarla, que podemos repararla, entonces vamos a tener que trabajar desde en el momento que nos entregue el padre de familia a sus hijos. Vamos a tener que trabajar, por eso nosotros tenemos la información en la ficha de matrícula. Incluso ahí nos dice, ¿no? Si fue parto normal, no fue parto normal, qué dificultades ha tenido la madre, si el niño ha sufrido algunas enfermedades. Nos dice también a los cuántos meses levantó la cabeza, a los cuántos meses caminó, se paró, habló su primera palabra. Entonces, de esos insumos nosotros ya sacamos, ¿no? Tenemos ya conocimiento de las características del grupo de niños al que atendemos. ¿Ya? Trabaja el lenguaje oral en su aula, cómo lo hace, cómo reciben a los niños, qué estimulación le da. Entonces ahí nos ponemos la mano al pecho y vemos si estamos haciendo algo o no. ¿Qué actitudes debe manifestar la educadora para favorecer el desarrollo del lenguaje oral? Entonces ahí ojo con las interacciones. Las interacciones de calidad son base para todo el desarrollo no integral de nuestros estudiantes. Bueno, colegas, hemos terminado con este módulo, ¿no? Entonces, les doy las gracias y que Dios les bendiga siempre. Gracias por su participación también y espero de que les haya sido de mucha utilidad. Miss, ¿qué factores? A ver, no lo alcancé a leer. ¿Qué factores se toman en cuenta en la estimulación temprana? A ver, ¿dónde está? Hija, acá tenemos el entorno, ¿no? El entorno cultural, social del niño, ¿no? El contexto en que vive, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta, pues, las características, sobre todo, de nuestros estudiantes. ¿Cuáles han sido sus dificultades? Porque hay muchos factores que intervienen, ¿no? En el desarrollo del niño. Factor social, cultural, económico, el de salud. Entonces, todos estos aspectos hay que tener en cuenta
y hay que hacer una sistematización, ¿no? Del entorno en que el niño se ha desarrollado desde prácticamente el proceso de gestación. Entonces, si tenemos en cuenta todos esos factores, vamos a detectar prácticamente la raíz de dónde viene ese problema. Tal vez nosotros no, vamos a tener un indicio, ¿no? Pero sí el doctor te va a pedir, por ejemplo, cuando llevas a un niño, te pide todos los antecedentes, desde el proceso de gestación para ver dónde se